Aleluya. Tú eres el motivo que nos une, no ningún otro. Queremos rodear a Jesús, queremos bendecir a Jesús. Amén. Queremos oír a Jesús. Amén. Por tu Espíritu, Padre. Amén. Así como tú lo enseñaste a tu pueblo, así como tú prometiste, tu Espíritu Santo hoy nos ayude. Amén. Nos dé luz, nos dé entendimiento, nos humille, Amén. nos abra la mente para comprender. Amén. Sí, Seamos bendecidos, progresemos en nuestra vida espiritual. Hoy, Señor, este día, pedimos la gracia tuya, la bendición tuya sobre nosotros, Señor. Oh Dios, confiamos en ti. Tu excelso amor, tu misericordia, tus muchas promesas, todas ellas tienen cumplimiento. Tu amor para nosotros está lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de perdón. Te damos gracias y ayúdanos a perdonar porque como somos perdonados. Ayúdanos a amar como somos amados. Ayúdanos a dar a otros lo que quisiéramos que los otros dieran a nosotros, Señor. Oh, haznos benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como Dios nos perdonó en Cristo. Por aquí, aleluya, seremos bendecidos. Aleluya, gracias Señor, gracias Señor. Bueno, preguntaba si habían leído Apocalipsis, si son asiduos lectores de Apocalipsis. ¿Cuántos son asiduos lectores de Apocalipsis? A ver, levante la mano. Yo levanto la mano. El único. Lo vengo leyendo de hace 12 años, insistentemente. Y a medida que uno lo lee, se va abriendo, se va haciendo fácil. Hace falta amor y dedicación. Cuando uno lee Apocalipsis, uno encuentra una cosa muy extraña. Todos ven bien, están cómodos. Podemos estar más cerca acá todavía, ¿eh? Algunos de ustedes pueden venir más cerca para dar lugar a los que están lejos. Porque no oyen bien allá, ¿no es cierto? Sino que en cierto modo, muchos de la iglesia desprecian, que es el libro de Apocalipsis. En inglés se llama revelación. En el original es carta de Dios a Juan, para que Juan lea esa carta delante de todas las iglesias que están mencionadas allí. Hay 7 iglesias mencionadas y a las 7 iglesias tienen que ir las cartas que Juan recibe. Así que no es... Apocalipsis es un nombre muy grande, muy apuroso, que no realmente condice con la realidad. Una carta de amor no puede llamarse Apocalipsis. Y es una carta de mucho amor que Dios manda a las iglesias. Mucho amor. Es como si fuera la multiplicación del amor de toda la Biblia en esa última carta con que Jesús cierra todo lo que revela a su iglesia a través de los siglos. Cuando miramos un poco Apocalipsis, vamos a llamarle a ver cómo la carta de Juan, la carta de Cristo a Juan para las iglesias. Vamos a llamarla así. Porque Apocalipsis, otra vez Apocalipsis, porque, bueno, revelación, vamos a decir, ¿qué va a decir? Bueno, Apocalipsis. Apocalipsis es la última palabra de Cristo a la iglesia. Es el remate de todo lo que dice anteriormente. En realidad, cuando el Señor dio esa carta, es evidente que la dio con muchísimo amor, con muchísimo celo y como un agregado indispensable, que según él era indispensable para que la iglesia reciba todo el consejo de Dios. Porque la carta contiene algo que no contiene ninguna de las otras escrituras. Es el cierre de todo lo que Dios dice a la iglesia. Y para Dios es solemne cerrar un libro por 2000 años, poner la última nota. Para ti sería terrible, para Dios también es una responsabilidad grande. Cerrar un libro tan importante como es la palabra de Dios para la iglesia y las naciones. Y yo quiero decir un poco lo que yo siento por lo que leo en Apocalipsis,
Aparentemente el Señor no consideró completa la obra de revelación con las cartas de los apóstoles en las últimas epístolas. Había algo más que quería dar. Dios miró a su iglesia y no quería que la iglesia se confundiera jamás y tuviera tal claridad de palabra de Dios que la iglesia no tuviera excusa de proclamar de que Dios había dado todo, había cubierto completamente todo y tenía seguridad en cuanto a que había recibido un mensaje completo. Pero Dios no creyó que era completo hasta que no agregó Apocalipsis. Porque pensaba que a lo mejor con todas las epístolas todavía la iglesia tendría alguna posibilidad de equivocarse. Pero con la carta que él manda por Juan, nadie se puede equivocar, porque es tan tremendamente escrita. Vamos a ver vamos a consustanciar lo que yo digo con la realidad que vamos a leer. Leamos por ejemplo el capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y hacen lo que está escrita en ella. ¿Dónde está la otra parte de la Biblia donde da esa bienaventuranza por leer el libro? Es único. Resulta que el libro que menos lee la iglesia es el libro que más recomienda a Dios. Bueno, cuando digo más recomienda, no crean que hay una sombra sobre el resto de la escritura, sino simplemente que hay algo especial en Apocalipsis. Pero debe haber algo especial porque dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Dice el que lee y los que oyen porque en aquel tiempo pocos leían, había lectores, entonces había los lectores y los que se sentaban para escuchar lo que se leía, porque no sabían leer. Y bienaventurados los que leen y los que escuchan y los que hacen las cosas que están escritas en este libro. Esa recomendación hace que sea absolutamente fundamental lo que está contenido en Apocalipsis. Debe haber algo muy especial que la iglesia necesita imperiosamente y que el diablo ha tapado. ¿Quién es el ladrón de Apocalipsis? El diablo. Le dio un nombre misterioso, Apocalipsis. Le dio una impresión de que había un conglomerado de cosas encontradas y difíciles, y no estuvo la iglesia acorde con esa palabra del Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y hacen las cosas que están escritas en ella. Leamos el capítulo 2, empecemos. Ahí ustedes no tienen marcada la Biblia, yo la tengo marcada. Vicente, por favor, no sé dónde están. ¿Dónde están por ahí? Mejor que yo lo lea porque tengo marcados los versículos. Fíjense ustedes. Capítulo 2. De paso le digo quién es que tapó el Apocalipsis, el diablo. ¿Quién robó Apocalipsis de la iglesia? El diablo. Fíjense el capítulo 2. Dice aquí, versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez más. Versículo 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez más. Versículo 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. 7 veces dice la misma frase. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada vez que habla a una iglesia, termina diciendo el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo pregunto, ¿es importante la carta esta? 7 veces. Así que 8 veces recomienda la lectura. Y 7 veces dice esta palabra lacónica, significativa, profundamente significativa. El que tiene oídos, si alguno tiene oídos, si alguno quiere oírme, oiga, es la recomendación celestial, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
No hay pasaje en la Escritura que contenga semejante recomendación. Apocalipsis se destaca sobre todo lo demás. El primer capítulo es una iniciación muy sencilla que nos enseña en cuanto a algunas cosas muy importantes. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, capítulo 1, versículo 4. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si tú no sabes lo que son los 7 espíritus, sigue leyendo, no hay problema. A medida que leemos y leemos y leemos, vamos entendiendo más. Pero siendo tan profundo y tan rico el significado que tenemos en este libro, tenemos que estar dispuestos a que no lo comprendemos el primer día. ¿No es cierto? Aquí hay lecciones que el Espíritu puede revelar a nosotros. Pero hay mucho sencillo. Por ejemplo, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Es notable que los únicos apóstoles que Dios usa para los 4 evangelios, los únicos apóstoles que tienen la enseñanza acerca de la venida del Señor son Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan no hay una palabra. Y uno dice, ¿por qué si es el discípulo amado no le da Dios algo a Juan también para dar? Le dio. A los 90 años en la isla de Patmos Dios le dio la carta esta que viene a ser el apéndice el apéndice escatológico de la venida del Señor, mejor dicho, el apéndice escatológico de la carta del Evangelio de Juan. Qué riqueza hay acá. Juan tiene un complemento para lo que dice Mateo, Marcos y Lucas. Y con Juan, en la isla de Patmos, en Apocalipsis, se completa los 4 apóstoles, dando los 4 un guión, una parte muy importante acerca de la venida del Señor. Y aquí está la que Jesús le da a su discípulo amado Juan en cuanto a su venida. Y está diciendo, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Y Apocalipsis contiene indicaciones tremendas acerca de la venida del Señor. Se completa en Apocalipsis mucho de lo que tiene que ver, o todo, digamos, lo que tiene que ver con su venida. Así que Juan escribe el apéndice escatológico que no escribe en su evangelio, pero lo escribe en la epístola del final del Apocalipsis. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y luego tiene la visión de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Imagínense qué importante es esto, que Dios haya escogido estas 7 iglesias para mandarles una carta por Juan, significativa en grado sumo, acerca de cosas fundamentales que él tiene que comunicar a la iglesia. Y el libro es el menos leído y el menos apreciado. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
¿Qué figura de Cristo? ¿Qué figura diferente del Señor? Los discípulos vieron a Jesús caminando entre los hombres, en toda la humildad de su persona. Cuando los llevó al monte de la transfiguración, vieron a Jesús brillando. Sus ropas se hicieron blancas como la nieve, su rostro brillaba, y se cayeron a tierra en un éxtasis. Pedro comenzó a decir tonteras porque la impresión que le dio lo que él vio fue tan tremenda que no podía aguantar. Pero aquí es diferente, no es el vestido blanco, el rostro brillante, sino que aquí hay características. Su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Aquí ya está particularizando. Sus ojos llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce, el que aguanta el fuego, el bronce del horno. Los pies caminan como en guerra. Los pies están ceñidos de bronce que habla de autoridad, de poder, de irrevocabilidad, como una marcha de un soldado, como un capitán que marcha. Refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Para qué era la espada aguda? Hemos leído, para juzgar las naciones. Así que la figura es de un guerrero celestial, con características terribles, sus ojos como llama de fuego, y su rostro, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, el misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Para qué es la espada aguda? Para cortar las naciones, para guerrear contra las naciones. Cuando damos vuelta a la página, encontramos 7 iglesias, la carta a las 7 iglesias. Bueno, hasta aquí, ¿qué hay de raro? Hay símbolos. La bronce era símbolo, la espada es un símbolo, el rostro brillando como el sol es un símbolo. Pero todo simboliza ¿qué? Guerra, autoridad, poder, santidad. La figura de Cristo en Apocalipsis. Porque Apocalipsis es el remate de todas las cosas por parte de Dios. Y es la presentación del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Apocalipsis es el juicio sobre las naciones. Y el juicio sobre la iglesia es lo que empieza a perfilarse aquí. Primero trata con la iglesia y luego trata con las naciones. Y luego viene el capítulo 2 y 3 que nos interesa muchísimo. El capítulo 2 y 3 se refiere a las iglesias. El capítulo 4 presenta el trono de Dios, el Padre, y el libro que está en su mano derecha. El capítulo 5 presenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que abre el libro desata su sello. Y el capítulo 6 lo vemos a Jesús cabalgando sobre un caballo blanco, en tren de guerra, se le dio una corona y salió. Y el capítulo 6 resume a Cristo gobernando todas las situaciones, y hasta el final del capítulo 6
donde aparece el Señor en la escena, en el Monte de los Olivos, porque es así. Aparece Él en triunfo, en gloria, en majestad, cuando desciende sobre el Monte de los Olivos, con todos los ángeles, con todos los redimidos, y ese es el final del capítulo 6. Este capítulo 6 resume el principio de la salida de Cristo y el final, y termina diciendo, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que fíjense, la descripción va, ya en el capítulo 4, el trono de Dios, el Padre, el libro. Capítulo 5, Él toma el libro y abre sus sellos, empieza a abrir los sellos. Capítulo 6, habla de toda la marcha de Jesús triunfante, poniendo Dios el Padre y el Hijo, los enemigos debajo de sus pies, desde el salir en Apocalipsis en guerra contra sus enemigos para ponerlos en su lugar, hasta su venida en gloria y majestad, donde los hombres lo ven sobre el monte, en gloria suprema, con los ángeles y con los redimidos, y caen caen sobre sus rostros, pidiendo las piedras que los cubran de los ojos, de la ira de aquel que está sentado en el trono. Así que ven que en 6 capítulos, se completa todo lo que contiene Apocalipsis. Pero luego viene el capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el capítulo 20, y todo esto otro tiene que ponerse dentro de este capítulo 6. Todo lo demás son ingredientes que deben ser explicados aparte, cada uno por su lado, pero que caben dentro de este capítulo 6. ¿Está claro eso? Yo digo para los que son estudiosos y pueden entender, este es un esquema de Apocalipsis que puede ayudar mucho. El capítulo 5 es un capítulo muy importante, porque el 5 habla del Cordero. En realidad no habla del Cordero, sino del Rey de Reyes y el Señor de Señores. La presentación de este ser es que hay un libro en la mano derecha del que está sentado en el trono, y Juan lloraba mucho porque nadie se halló digno de leer el libro. Hay un tiempo de espera hasta que se declara que hay uno digno, y ese tiempo hace llorar a Juan, porque Juan se siente mal, porque nadie es digno ni en el cielo ni en la tierra de abrir el libro, ni de tocarlo, ni de mirarlo. Y de repente Dios dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. El león está presente, el que ruge, el que manda, el que gobierna, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está presente, que tiene poder y autoridad para abrir sus sellos. No llores, Juan. Y cuando mira al león, ve un cordero. Y otra vez Dios con la lección. Mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Si de mí, debe ser siervo de todos. Si quieres ser fuerte delante de mí, humíllate, quebrántate. Hazte nada para ganar la autoridad que yo considero necesaria. La autoridad no viene por fuerza de hombre, fuerza de mente, fuerza de músculo, y por querer ser grande, sino por obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue obediente hasta el colmo, hasta el sumo. La figura de Cristo, cuando queremos ver la gloria de su poder, es ser cordero, inmolado. Y entre nosotros lo mismo, hermanos. Los más humildes entre nosotros, que más dependen de Dios, que más humildes son para hablar, que esperan en Dios constantemente, que son amorosos, que son dadivosos, que son humildes,
Si queremos tener potencia en Dios, seamos siervos, seamos obedientes, seamos sumisos, dejemos que nos quebrante, que nos humille, y en la humildad esa vamos a encontrar nuestra fortaleza. La gran lección del capítulo 5 es esa, que el león de la tribu de Judá es un cordero. No un cordero lindo, vivo, con la lana y con un balido lindo, un cordero sano, fuerte. No, un cordero sacrificado, un cordero inmolado. ¿Puede haber algo más triste que un cordero inmolado? ¿Puede haber algo más débil que un cordero inmolado? Por eso es lo que Dios quiere hacer, quiere mostrar que la extrema debilidad de la obediencia de Cristo, en la extrema debilidad de la obediencia de Cristo, estaba encerrado el secreto de su poder. Qué lección, ¿no es cierto? Al revés del mundo, totalmente contraria al mundo. Cada uno quiere levantarse sobre los demás, cada uno quiere ser mejor que el otro. Ese es el mundo este. Pero Cristo, siendo en forma de Dios, no sé, a ver cómo es eso. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó. Dios le exaltó porque se humilló. Dios le exaltó porque murió, porque obedeció, porque se quebrantó. Y Dios exalta al que se humilla, pero resiste al soberbio. Qué tremenda lección del capítulo 5 de Apocalipsis. Bueno, pero esto fue un pequeño repasito así general para ver cómo era Apocalipsis. Pero ahora vamos a ir puntualmente a la gran lección que el Señor quiere dar. Les traigo de vuelta a lo que decía al principio. Dios no se conformó con las epístolas y todo lo demás que se escribió. Había algo más que tenía que hacer, y era mostrar cómo va a ser el juicio de las iglesias el día del Señor. Tenía que llevar la iglesia hasta el final de los finales, para que se sepa cómo Jesús va a juzgar la iglesia. ¿Está bien? ¿Lo entendemos? Es decir, nos lleva al final de los finales. Nos lleva al día del Señor, nos presenta a la iglesia ante el juicio de Dios y nos muestra cómo va a ser juzgada la iglesia. Es decir, que no se conforma con que nos digan va a haber un juicio, sino que Él, el juez, hace la última nota en el libro diciendo así voy a juzgar a la iglesia. ¿Me entienden? Eso es lo que yo encuentro en este Apocalipsis. Dios queriendo hacer algo que era muy importante para que nadie diga, oh, no sabía. Porque muchos con los evangelios y las epístolas dicen, bueno, pero Dios es bueno y misericordioso. Pero Él muestra cómo Él va a tener que juzgar a la iglesia. El juicio del Señor va a tener que ser leal, va a tener que ser verdadero. Y aquí nos da el juicio que Él hace a 7 iglesias para mostrar cómo la va a tratar. Y así va a tratar la iglesia el día del Señor. Así nos va a tratar individualmente, personalmente a cada uno de nosotros. Cuando recién da esta descripción de cómo va a ser su juicio, recién el Señor descansa y ha completado el canon de los libros que da a la iglesia y ha volcado todo lo que hay en su ser para que la iglesia sea instruida, nunca se aparte de su camino y la iglesia sea sabia en conocer hasta los juicios del Señor. Bueno, yo no voy a hablar de las 7 iglesias, sino de una sola. Vamos a tomar ahora concretamente Éfeso y vamos a ver lo que dice. Estamos en el capítulo 2. Alguien lea, por favor, del 2, el capítulo 2, del 1 hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y el que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí. Vamos a leer todos juntos esta parte que hemos leído, hasta el versículo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero ahí no vas, hasta ahí no vas. Vuelvo a decir, conozco tus obras, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has, a ver, leamos el 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí no vas. Iglesia aprobada, ¿no es cierto? ¿Cómo no se va a aprobar una iglesia que tiene arduo trabajo para Dios? Arduo trabajo, quiere decir que se esforzaron en todo sentido para servir al Señor. Y paciencia, una iglesia paciente. Pero que no puede soportar los malos. Una iglesia santa que rechaza la maldad, en donde sea. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Imagínense, hay el engaño del apostolado equivocado o espurio, ellos lo descubrieron y lo denunciaron y se apartaron de esos apóstoles. Ha sufrido, fíjese, una iglesia que ha sufrido, ha tenido paciencia. Qué importante es la paciencia, ¿no es cierto? Ha trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Qué es trabajar arduamente por amor de su nombre? Trabajar con todo, trabajar con todas las ganas, con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la mente. Eso es trabajar ardientemente, por amor de mi nombre. Y no has desmayado. ¿Qué decimos? ¿Iglesia aprobada o reprobada? Aprobada. ¿O no? Todos aprobamos esta iglesia. Miramos este capítulo y decimos, pero qué bueno sería yo llegar al final de mi vida y que el Señor me diga esto. Iván, tú has sufrido arduo trabajo, has tenido paciencia, no puedes soportar a los malos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Para ti está reservada la gloria eterna y la bendición del Señor. ¿Amén? Amén. Eso es lo que nos parece. ¿Qué es lo que dice el Señor? Fíjese, acá estamos en el juicio de Dios. Fíjese qué fácil es ser engañados. Esto se aprueba. No hay hermano en la tierra que no diga amén. ¡Viva los efesios! Un aplauso para los efesios. Estos sí que aprobaron, fueron aprobados. Estos sí que recibieron la corona de vida. Estos sí que fueron dirigentes y siervos del Señor. Ojalá yo pudiera tener esta misma bendición de los efesios. Vamos a ver qué dice Dios, porque para eso escribió Apocalipsis. Para eso escribe las 7 iglesias, para que la iglesia oiga lo que Él les dice. Porque Él está mirando a la iglesia después de leer todo lo que lee que los apóstoles y todavía ve que hay confusión, todavía ve que no entendieron la gran lección. Y vamos a ver nosotros esta noche aquí que esta iglesia no entendió la gran lección. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué será eso? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Cómo? Recuerda por tanto de qué altura has caído. ¿Cómo de dónde has caído y arrepiéntete? Una iglesia semejante tiene que arrepentirse y ver de dónde ha caído. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estará bien el Señor? ¿Será justo Dios? ¿No se habrá equivocado el Señor?
¿Podemos estar seguros que Dios no se equivoca nunca? ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Pero ya eran maduros, ya sabían cómo hacer. Estaban sirviendo al Señor con todo su corazón. Haz las primeras obras. Los vuelve a su niñez espiritual. Los vuelve atrás al primer tiempo cuando recién se convirtieron. ¿Qué pasó acá? No es que crecieron, no es que maduraron, no es que se vistieron de obediencia. Parece que no. Y haz las primeras obras. Pues si no, y miren qué terrible juicio, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y después dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Me está diciendo a mí, Iván, presta atención a lo que digo a las iglesias. Escuchá lo que le digo a la iglesia de Éfeso. Mario, Juana, María, José, oí lo que yo digo a la iglesia. Toma nota. Penetrá con mi sabiduría dentro de lo que estoy diciendo. Aprende la gran lección. No seas necio como los efesios. Aprende a servirme, aprende a caminar conmigo. Que aquí viene la gran cuestión. ¿Qué misterio hay acá que los efesios no entendieron? ¿Qué sudor y lágrimas hay de trabajo que no sirvió? ¿Qué dedicación a una forma de trabajo para el Señor que Dios no puede recibir? Es evidente que no lo hicieron en el Espíritu de Cristo, lo hicieron en el poder de la carne, es evidente. Y entonces es muy fácil como iglesia hacer las cosas en la fuerza de la carne y no hacerlo en el Espíritu de Cristo. ¿Sí o no? Mira de dónde has caído. Haz las primeras obras. Los vuelve a la niñez. Los vuelve al tiempo del principio, cuando recién era creyente. ¿Cómo? Pero ahora que han crecido o se han desviado? Ahí está la cuestión. Al principio andaban bien, aparentemente, cuando eran niños espirituales. Después anduvieron mal, cuando el intelecto de ellos les razonó de tal manera que siguieron sus corazones y no siguieron a Dios. Siguieron haciendo lo que ellos creían que era justo para bendecir al Señor y quizá lo hicieron con intención de cumplir y de ser veraces, pero se olvidaron de las primeras obras, del primer tiempo, de cuando el Señor los invistió del poder del Espíritu, de cómo andaban al principio, y el Señor les vuelve a su niñez para decirles, dejaron de servirme para servirse a ustedes, dejaron de hacer la obra como yo quiero y la han hecho como ustedes han querido. Ustedes me han servido con su intelecto y no con el espíritu que yo les di al principio. Qué terrible, ¿no? Que Dios nos ayude a entender la lección que esta noche se está dando. Yo cuando leí el capítulo dije, aleluya, qué iglesia tremenda, así quisiera ser. Pero cuando terminé de leer dije, no, por favor, Señor, guárdame. Que no cometa el error de los efesios. ¿Ven la diferencia? El Señor tenía razón, hacía falta un libro más. Hacía falta un libro de juicio para darnos cuenta que al final de todo, cuando Dios vaya a juzgar a la iglesia, la va a juzgar según su mente y corazón, según su gracia y su propósito, y no según el propósito del hombre, o de los hombres, o de los religiosos, o de los que quieren agradar a Dios y hacen muchas obras para Dios, pero que Dios no ha pedido. Papá. Han hecho muchas obras para Dios, pero que no han sido hechas ni en el Espíritu, ni en la forma que debe tomar la obra para el Señor, sino que la han hecho en la carne. Han servido a Dios en su intelecto, han servido a Dios con la fuerza de su voluntad. Y Dios no reconoce ni esa fuerza, ni esa vida, ni ese espíritu. Entonces, hermanos, abramos la Biblia y veamos qué quiere decir Dios.
¿Qué sería volver al primer amor? Volver al primer amor. ¿El primer amor cuál era el primer amor de los efesios? Cuando recién se convirtieron. ¿Cómo? ¿Hay alguna lección importante que aprender cuando recién me convierto? Cuando recién me convierto soy una criatura, un niñito, un bebé. Ahora hemos crecido, sabemos hacerlo. Ahí está el problema. Ahora hemos crecido y sabemos hacerlo. Jesús dice, nada hago de mí mismo, el Padre que está en mí, Él hace las obras. Papá. Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Se ve que Pablo estaba enamorado de Cristo, sirviendo a Cristo, siguiendo a Cristo, pensando en Cristo, bebiendo de Cristo. Dictamen del Espíritu Santo. Y Pablo era un hombre aprobado. Los efesios eran religiosos, que ahora sabían hacerlo, y se habían apartado de los primeros caminos que tuvieron, para engolfarse en su mentalidad teológica, en su capacidad humana de servir a Dios. Eso sí lo hacían con lealtad, según ellos, lo hacían con todo su corazón, según ellos, pero no era Dios que obraba, eran los efesios que obraban, movidos por un celo religioso para servir a Dios, pero no lo hacían con el Espíritu de Cristo. No lo hacían con el Espíritu Santo, lo hacían en la carne, lo hacían con su intelecto, lo hacían con su capacidad de ser religiosos. Y Dios no podía tomar ese sudor, porque no era sudor, era sudor humano. Dios buscaba presencia de Dios en los actos de los efesios y no lo encontraba. Encontraba el mal olor de la prudencia del hombre y no encontraba el gusto, el sabor a espíritu que Dios había querido poner en los efesios. El sabor a Espíritu Santo, el sabor a la presencia de Cristo. No sentía la presencia de Cristo en las obras que hacían, sino el esfuerzo humano por servir a Dios. El esfuerzo mental por entender la Escritura y no la obra del Espíritu Santo iluminando. El esfuerzo humano por hacer cosas para Dios y cumplirlas en la fuerza de la carne, pero no en el Espíritu de Dios. ¿Lo entienden, hermanos? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Los lleva a su niñez, los lleva al primer tiempo, cuando recién se habían convertido. Vamos a revisar un poco la Escritura. ¿Cómo dice el Señor? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Dios por Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Quién hace la obra? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Dios por Jesucristo. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí estamos en la clave, estamos llegando. Esto no es una sugerencia. Esta es una única manera en que puedo servir a Dios. Mi intelecto no sirve, mi fuerza humana no sirve, mi pasión y mi deseo de servir a Dios no es suficiente. Tengo que hacerlo en Dios, tengo que hacerlo en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la sabiduría de Dios, en la santidad de Dios, en la presencia de Dios. La obra que Él va a recibir de mí es la obra que Él hace en mí y no la obra que yo hago para Él. ¿Qué tal? Eso es para Iván. Y para ti también. La obra que Dios va a recibir de mí no es la que yo hago con mi esfuerzo, sino la que el Espíritu Santo hace en mí y a través de mí, por mi obediencia a Cristo y mi sujeción a Él. ¿Por qué fue acepto la obra de Cristo en todo su andar terrenal hasta el final? ¿Por qué fue acepto? Por ejemplo, la primera prueba que sufrió Cristo, ¿cuál fue? A ver, ¿quién sabe cuál fue la primera prueba que sufrió Cristo? Cuando estaba en la casa de Nazaret. A ver, ¿cuál fue la primera prueba?
un periodo de 30 años de prueba. ¿Cómo se puede describir? La carpintería, el pesebre. La prueba de silencio. ¿Cuántos años estuvo sin hablar? ¿Por qué no habló? Porque el padre no le dijo nada. ¿Sabía él cuánto tiempo tenía que estar en silencio? Lo mismo que ahora que no sabe cuándo va a venir, porque dice el Señor, yo no sé ni el día, ni la hora, ni los ángeles, solamente mi Padre. Quiere decir que hay cosas que él no sabe y él tiene que seguir sujetándose al Padre. Él pasó 30 años, no solamente no dijo nada, sino no hubo ni una insinuación, ni una mueca de cara de que él era Dios hecho hombre. Ni una mueca de cara, nada, porque los hermanos que eran impíos, cuando empezó a hacer sus milagros, se escandalizaron. Descubrieron un ser nuevo, descubrieron un ser increíble. Creían que tenía demonio algunos de los hermanos de él. Quiere decir que no solamente nunca dijo quién era, nunca, no solamente no dio a entender su identidad, sino que no hubo ni un gesto. No hubo ni un gesto, nada. Era común como los demás. Santo, pero común como los demás. La primera prueba de Cristo para sujetarse a Dios, 30 años de silencio. Oh, se sujetó al Padre. No hago nada de mí mismo, el Padre que está en mí hace las obras. Los efesios no podían decir eso. No hacemos nada de nosotros mismos, el Padre que está en nosotros hace las obras, porque ellos estaban obrando para Dios con su carne y con su fuerza y no se daban cuenta. Era una santidad espuria, era una santidad de hombres y no de Dios. Eran cuidadosos, eran formales, querían ser amorosos, pero todo en la carne, todo en el esfuerzo de la carne, no en el Espíritu de Cristo. ¿Cómo entendió Pablo la presencia de Dios? Bueno, vamos a seguir con Cristo. Cuando Cristo vivió en la tierra y abrió su ministerio durante 3 años y medio, ¿qué hizo él? ¿Qué dice la palabra? Nada hago de mí mismo. El Padre que está en mí, Él hace las obras. ¿Sí dijo así o no dijo así? ¿Qué? A ver, vamos a decir todos. Nada hago de mí mismo. El Padre que está en mí, Él hace las obras. ¿Qué dice Pablo? No vivo yo. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. A ver, digamos de nuevo. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. ¿Aprobado Pablo? Aprobado. ¿Aprobado Cristo? Aprobado. ¿Por qué? Porque él no hacía nada, sino el Padre que estaba en él hacía la obra. Pablo aprobado porque no vivía él la verdad, sino el Espíritu que estaba en él era lo que él seguía. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. ¿Nunca leyeron Juan capítulo 15? ¿Qué dice el Señor? Vamos a leer. Qué formidable lección esta, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Dios mío. Juan 15. Vamos a leer juntos todos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid verdadera? Cristo. Acuérdense. Todo pámpano que en mí, vamos, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí no es el caso de los efesios. Aquí es el caso de alguien que está en Cristo y no lleva fruto. O sea, no hay vida de ninguna especie en él. Los efesios se equivocaron en su forma de servir a Dios. Y van a sufrir, o sufrirían, porque yo creo que enderezaron sus caminos, entendieron. Porque eso no fue el juicio final de ellos, sino que la amonestación de carta de Juan les hizo reaccionar y entendieron la lección seguramente, y cambiaron. Pero no fue el juicio final lo que el Señor les dio a ellos. Y tampoco los efesios
se fueron al mundo ni se fueron a la carne. Es decir, no se apartaron del Señor. Pero sus obras no eran dignas del Señor, llenaban el requisito de Dios, por lo tanto sus obras no valían nada y serían salvos como por fuego. Noten que no está el Señor tachándolos de la lista de los redimidos, pero sí de los que no supieron llevar a cabo su obra, y el candelero es señal de testimonio, y sacar el candelero sería quitarles el testimonio, pero no se perdieron. Ahora en este caso aquí es alguien que está en Cristo y no tiene ninguna función. El mundo está en su corazón y está también pegado a Cristo. Y el que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Qué está haciendo Dios con los efesios? Está limpiándolos. Está mandándoles una oportuna carta para que reaccionen. Está amándoles con todo su corazón, pero está diciéndoles, hijitos, prueben de nuevo, ustedes se han equivocado. Ahora de aquí en adelante, ¿seré yo el que obre en ustedes? ¡Sí, Señor! ¿Cómo? Los efesios habrán gritado, ¿qué habrán hecho los efesios? Se curaron, estoy seguro, se curaron. Y Dios dejó el candelero ahí en su lugar. Nosotros tenemos que curarnos. ¿Cuántos tenemos que curarnos? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora dice acá, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Esto es una sugerencia o una ley absolutamente indispensable? Ley. Es una ley absolutamente indispensable. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está. No permanecieron los efesios en Cristo. Empezaron a hacer con la carne y la inteligencia que ellos tenían y la memoria que tenían de cómo actuar para Dios, las cosas en su capacidad y no en la capacidad de Cristo. Cristo no iba adelante, ellos iban delante. Cristo estaba sentado allá atrás, lejos, viéndolos ir y venir. No estaba haciendo Él la obra, sino ellos. Acá dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No hay fruto que valga para Dios que no sea de Cristo mismo, que no venga de Él. Dios ha hecho todo para que vivamos en Él, para Él, por Él, y en su fuerza y en su gracia. Dios ha preparado todo para que el Señor sea el que obre en nosotros el querer y el hacer, para que el Espíritu Santo, obrando en nosotros, haga la obra que tenemos que hacer. Dios preparó todo para eso. Cuando se convirtieron los efesios, andaban bien, porque andaban en el Espíritu. Y lo que hacían, lo hacían porque lo dictaba el Señor. Y lo único grande entre ellos era el Señor. Y la ignorancia que tenían en cuanto a doctrinas y en cuanto a teología era absoluta. Pero no tenían ignorancia en cuanto a Cristo. Seguían a Cristo, amaban a Cristo, servían a Cristo como niños. No tenían otra cosa, no eran teólogos, no conocían la Biblia. Así que todo lo que hacían lo hacían porque el impulso del Espíritu les llevaba. Hasta que se hicieron inteligentes, fueron a la escuela bíblica y aprendieron teología. Yo levanto mi mano y doy gracias a Dios que jamás fui a una escuela teológica. Nunca me agradó dar sermones. Se ve eso, ¿no? Eso estuvo bien. Por supuesto, yo no quiere decir que me inhibe del reto de la corrección de los efesios, pero sí digo que no me contaminé con la preparación mental y psicológica de los seminarios bíblicos. ¿Cuál es el seminario nuestro? Jesús. Amén. A ver, digamos, ¿cuál es nuestro seminario? Jesús. Él me ha dado su mente, Él me ha dado su espíritu, Él me ha dado su presencia. Él te ha dado su mente, Él te ha dado su espíritu, Él te ha dado su presencia. Él te ha preparado para que tú camines en Él.
¿Qué dice Jesús? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque en Él y por Él, en Él, no en mi carne, no en mi inteligencia, no en mi fuerza física. A veces Él toma hombres como, por ejemplo, Pablo, y le da una enfermedad muy visible y muy fea. Y Pablo dice, quítese de mí esto. Y Dios le dice, bástate de mi gracia porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Entonces Pablo dice, más bien me gloriaré en mis afrentas y en mis, ¿cómo dice? Mis debilidades. Mis debilidades, para que habite en mí la potencia de Cristo. Era feo Pablo. Y presencia física ¿cómo es? Despreciable. Pero cómo Dios los cuidó, para que lo que fluyera de Pablo fuera la gracia de Dios y no la potencia de Pablo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La obra que hacemos tiene que ser en Cristo, en la potencia de Cristo, en la gracia de Cristo. Es más fácil, porque Él mora en nosotros. ¿Cuántos creen que mora en nosotros? Amén. Y bueno, y si está en nosotros, ¿por qué no obramos con Él? Para Él, por Él y en Él. ¿Por qué seguimos haciendo cosas por nuestra cuenta? ¿Por qué nos levantamos sin orar? ¿Por qué andamos en las cosas del día sin...? Porque para poder andar en Cristo tenemos que orar sin cesar, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso de orar sin cesar? Orar en todo tiempo. Todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Lo hacemos en la fuerza de Dios. Lo hacemos en la gracia de Dios. Lo hacemos con el Espíritu de Cristo. Todo lo que hacéis, sea amar a tu esposa, sea vender, comprar, caminar, encontrarte con los vecinos, en el nombre del Señor. ¿Cuánto tiempo tenemos que orar por día? Todo el día. Orad sin cesar. Pero hermano, ¿en serio? Sí, en serio. Lo que escuchaste hay que cumplirlo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está hablando no de una religión del sábado o el domingo, está hablando de la vida diaria, de la vida de todos los días, de la vida de siempre, de la vida que desempeñamos desde la mañana que nos levantamos hasta la noche que nos acostamos. Tú y yo tenemos que permanecer en Cristo. Permanecer en Él significa actuar por su fuerza, tener su voluntad expresada en nuestros corazones, oír su voz en nuestro espíritu, clamar a Él constantemente, mantenernos en contacto con Él, amarle, saber que sin Él nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Este es el fruto que vale, el que hace Dios en mí a través mío y no el que hago yo para Él. Ahora, yo soy vehemente en decirlo porque tengo espejos por todos lados, me estoy mirando yo. Cada vez que hago así estoy apuntando a Iván. Él me da su habilidad. Toda obra que hago en la gracia de Él perdura. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está la otra parte. Hagan las obras de mí, y fuera de mí ninguna obra vale. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo te molestaré, Señor, para estar al lado tuyo? No me molestas. Yo soy infinito en amor y en gracia. Soy infinito en presencia. Soy infinito en poder. Yo estoy siempre contigo. No me canso. No te canses tú, Iván, de amarme, de servirme, de pensar en mí, de orar a mí.
que depender de mí. Juntos haremos la obra. ¿Qué dijo el Señor de su Padre? Nada hago de mí mismo, el Padre que está en mí hace las obras. ¡Uy, qué perfecto! ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Qué les parece Apocalipsis? ¿Vale la pena leer Apocalipsis? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, si no lo hago yo, tú no puedes hacerlo. Yo lo voy a hacer en ti, a través tuyo. Yo no puedo obrar por mi cuenta. Yo necesito tu vaso, necesito tu cuerpo entregado en sacrificio vivo a mí. Pero yo lo voy a llenar. Yo voy a poner mi corazón en tu cuerpo. Yo voy a poner mi espíritu en tu cuerpo. Yo voy a escribir mis leyes en tu mente y en tu corazón. Y voy a hacer que andes en mis caminos. Pero no busques otro poder. No hagas nada en tu propia fuerza. Depende de mí. Sígueme. 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 ¿Quién va adelante? Cristo. Aleluya. Miren, hermanos, yo no pretendo dar la lección a nadie porque esta lección la tiene que dar el Espíritu Santo en cada uno. Yo me esfuerzo por apuntar la palabra tan clara. Ahora volvemos a los apóstoles y entendemos. ¿Por qué? Porque hemos ido a Apocalipsis. Y si no vamos a Apocalipsis, ¿cuánto perdemos, no es cierto? Los juicios de Dios sobre su iglesia. La primera iglesia, un desastre. Nosotros estábamos de acuerdo totalmente con esa iglesia y diciendo, oh Dios, hazme como los efesios. Y el Señor dice, no me sirvieron bien. Fueron reprobados. No puede ser, Señor. Justamente eso es lo que nosotros hacemos como los efesios. Mi clamor es que cambien en Chile de forma de ser. Mi clamor es que en Buenos Aires los hermanos entiendan en esta última hora cómo es que tienen que servirnos. Mi clamor a toda mi iglesia es que entiendan esta lección y la ponga por obra. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada que valga para Dios, nada que sea aceptable al Padre, nada que sea oro afinado en fuego. Todo será madera, heno y hojarasca. Tú serás salvo, mas así como por fuego, tus obras quemadas. ¿Quieres eso? No. Entonces, ayúdenme, hermanos, y ayudémonos unos a otros a obrar las obras de Dios en el Espíritu de Cristo y no en la carne. Ahora, al final de todo, yo digo, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que pensar un poco en la importancia de la oración. Porque ¿cómo hago yo para...? Resulta que todo es Cristo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Dios por Jesucristo. Orad